Te doy la bienvenida a la Lección Divina del viernes de la semana cuarta del tiempo ordinario. Memoria de San Blas, obispo y mártir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo, que con la ayuda del mártir San Blas, te suplica le concedas gozar de paz en la vida presente y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. El Evangelio describe cómo murió el Bautista, sin proceso, durante un banquete, víctima de la prepotencia y de la corrupción de Herodes y de su corte. Herodes era un empleado del Imperio Romano, quien mandaba en Palestina desde el año 63 a.C., era César, el emperador romano. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto reprimía cualquier tipo de subversión. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Flavio Josefo, un escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista contra la moral depravada de Herodes fue la gota que hizo desbordar el vaso, y Juan fue llevado a la cárcel. ¿Cuál fue la trama del asesinato? Aniversario y banquete de fiesta, con danzas y orgías. Era un ambiente en que los poderosos del reino se reunían y en el cual se hacían las alianzas. La fiesta contaba con una presencia de los grandes de la corte
y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente se trama el asunto de Juan Bautista. Juan el profeta era una denuncia viva de ese sistema corrompido. Por eso fue eliminado, bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes. Tanto poder acumulado en mano de un hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento liviano a una joven bailarina. Supersticioso como era, pensaba que tenía que mantener el juramento. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como de la posición de las sillas en su sala. Marcos cuenta el hecho tal y cual y deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones. Pero entre líneas, el Evangelio de hoy trae muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivió y sobre la manera en que era ejercido el poder por los poderosos de la época. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. En todo, 43 años. Durante todo el tiempo en que Jesús vivió, no hubo mudanza en el gobierno de Galilea. Herodes era dueño absoluto de todo, no daba cuenta a nadie, hacía lo que le pasaba por la cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte de la gente. Herodes construyó una nueva capital, llamada Tiberíades. La antigua capital había sido destruida por los romanos en represalia por un levantamiento popular. Esto aconteció cuando Jesús tenía quizás 7 años. Tiberíades, la nueva capital, fue inaugurada 13 años más tarde, cuando Jesús tenía 20 años. Era llamada así para agradar a Tiberio, el emperador de Roma. Tiberíades era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían el rey, los grandes, los generales y los magnates de Galilea. Allá moraban los dueños de las tierras, los soldados, los policías, los jueces, muchas veces insensibles. Hacia allí se llevaban los impuestos y el producto de la gente. Era allí donde Herodes hacía sus orgías de muerte. No consta en los evangelios que Jesús hubiese entrado en la ciudad. A lo largo de aquellos 43 años de gobierno de Herodes, se crió toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey. Escribas, comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, publicanos y recaudadores de impuestos, promotores, jefes locales. La mayor parte de este personal moraba en la capital, gozando de los privilegios que Herodes ofrecía, por ejemplo, exención de impuestos. La otra parte vivía en las aldeas. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban al gobierno. Varios escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política del gobierno. En los evangelios los fariseos aparecen junto con los herodianos, lo cual refleja la alianza que existía entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada, tanto por el gobierno como por la religión. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo, como hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraer sobre sí la rabia de los privilegiados, tanto el poder religioso como del poder civil, tanto a nivel local como estatal. Ahora reflexionemos. ¿Conoces casos de personas que han muerto víctima de la corrupción y de la dominación de los poderosos? Y aquí entre nosotros, en nuestra comunidad y en la iglesia, ¿hay víctimas de desmando y de autoritarismo? Superstición, cobardía y corrupción marcaban el ejercicio del poder de Herodes. Compara esa realidad con el ejercicio del poder religioso y civil de hoy, en los varios niveles, tanto de la sociedad como de la iglesia. Oremos. A ti me acojo, Yahvé,
nunca quede confundido. Por tu justicia, sálvame, líbrame, préstame atención y sálvame. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día, y te invito a que te suscribas a este canal, que nos des un me gusta si te ha dejado algo esta reflexión, que nos lo compartas en los comentarios y nos ayudes a compartirlo para que también pueda llegar este mensaje a muchos más.